Bueno, he estado comentando sobre el significado y el uso que se le puede dar a los puntos sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos, que me parece que es de 1948. Lo importante que es saber no utilizar definiciones como humano, porque humano, pues eso tiene la connotación de un ser que parece hombre, pero no lo es. De hecho, más concretamente es un concepto que quiere dar a entender un ser pecador. Sí, es un ser pecador que no se ha convertido todavía a Cristo. Eso es, en esos términos, si no se ha convertido a Cristo, quiere decir que no tiene derechos celestiales y por tanto no tiene derechos. ¿Vale? Pero bueno, es un tema un poco más extenso, pero básicamente por ahí va la cosa, ¿no? El artículo 3, por ejemplo, dice que aquí por ejemplo no dice persona ni dice humano, sino que dice individuo, ¿sí? Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, o sea, de su ser, ¿no? Que también he explicado que el concepto de persona hay que saberlo entender también, porque se refiere a una corporación, ¿no? El artículo 4 dice que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Sin embargo, como vemos aquí, es una contradicción en sí misma, porque dice que la esclavitud está prohibida, pero luego se utiliza legalmente el término humano. Entonces aquí estamos entrando en contradicción, ¿no? No se sabe cómo se puede entender eso, ¿no? Dice, nadie será sometido a esclavitud. Entonces, desde el punto de vista correcto, aquí está diciendo nadie, ¿sí? No está diciendo persona, no está diciendo humano, nadie, ¿sí? Se puede entender que ningún agente, ¿no? Será sometido a esclavitud. Entonces sí puedes utilizar este artículo porque no está diciendo humano. Bien, el problema es el título, ¿sí? De todas maneras, también pues uno se puede pegar de las cosas y redefinirlas, porque la palabra declaración universal, primero, ni es de todo el universo, ni tampoco ha sido ni siquiera aceptada por todos los países de la Tierra, ¿no? Tengo entendido que Rusia y otros países no la han aceptado. Luego tenemos el artículo 5 que dice nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bien, entonces no sé lo que quiere decir con inhumano, pero término jurídico, pero se entiende que es algo que degrada la integridad del ser, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí, pues sí tiene sentido el punto. Luego el 6 ahora dice, todo ser humano tiene derecho, parece extraño porque el humano no tiene derechos, porque es un monstruo, según el diccionario Black's Law, y el monstruo es aquel que no tiene derecho a poseer nada. Pero dice que el tal human o humano en todas partes tendrá derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Uf, se puede jugar con con este punto. Ahora, ¿qué es personalidad jurídica? El hecho de que a la gente se le crea una identidad para poder interactuar con el sistema, ¿vale? Entonces, para que pueda interactuar con el sistema y pueda ser juzgado y le puedan cobrar dinero y le puedan sacar, pagar, o sea, cobrar multas, cobrar impuestos, para que lo puedan llevar a juicio, o sea, para todas estas cosas, como el ser adámico son todos iguales y somos hijos del creador del universo, entonces unos y otros no se pueden juzgar a sí mismos, no puedes hacer lo que quieras con otro. Entonces tienes que bajarlo de categoría, ¿sí? Y ahí sí podrías operar sobre él, como es el caso, digamos, del punto de vista bíblico. Y esto lo utilizó mucho la Iglesia Católica, ¿sí? Lo ha utilizado. Y se ve bastante en la conquista de América, en la trata de esclavos traídos de África, etcétera. Que es el hecho de que, a ver cómo lo planteo, que según la Biblia, el ser adámico tiene dominio y somete todas las criaturas, menos a su prójimo. Pero si no se identifica al ser como adámico, quiere decir que por encima solo está el creador y por debajo están todos aquellos que serían sometidos al adámico. En consecuencia, cualquier estamento que esté conectado, digamos, con la Iglesia Católica, se considera que tiene autoridad sobre todos los que están debajo, ¿no? Que como pecadores, entre comillas,
podrían ser juzgados y, ¿cómo se dice? Y estarían bajo el control de ellos, ¿no? Porque si todos somos iguales, ¿por qué hay un cardenal, un obispo, un sacerdote, no sé qué, que se creen que son mejores que los demás? Ah, porque ellos dicen que son los representantes de Dios y el único que está así encima del adámico es el Dios. Entonces, dentro de la jerarquía de los humanos estarían los Elohim o jueces o los sacerdotes, ¿sí? Que tendrían ciertos, digamos, privilegios para eh, verse en una posición social distinta de los demás, pero si no es por eso, no pueden. Entonces, de ahí todos estos conceptos de los títulos que se le dan a los jueces, a los jefes de Estado, que se les llama magistrado o su excelencia, que son títulos realmente de Jehová. Si te vas a analizar, los analizas bien, son títulos que se le daban a los dioses. Entonces se los dan para poder asumir que tienen una jurisdicción. Y entonces luego tienen que aceptar que tú lo digas. O sea, tienes que decir lo mismo. Entonces tú te diriges al juez y dices, su señoría, o te refieres al rey y dices su majestad. Entonces estás reconociendo que ellos tienen un poder sobre ti, porque la persona que no sabe, sí, el pendejo, él lo llama de esa manera, en vez de decirle tú eres otra persona, o sea, o tú eres otro ser adámico, ¿no? Entonces por ahí es uno de los puntos a entender. Y mientras no se actúe o se exprese uno en esos términos, ¿sí? Como alguien autónomos, ¿sí? O sea, que él es su ley sobre sí mismo, en el sentido de la divinidad, ¿sí? Que es un ser que está conectado con el Creador, pues entonces otros te pueden dominar. Y hay una cosa muy interesante, por ejemplo, que pasó con la lucha que se tenían la Iglesia Católica y los protestantes durante la Edad Media. Y es que los protestantes, pues levantan la francmasonería y se alían con la monarquía británica, mientras la Iglesia Católica toma control de España y la nobleza veneciana, pues también controla Florencia y también controla Holanda y crea la Banca de Inglaterra y luego se va metiendo por ese lado. Entonces están pugnando entre ellos. Pero resulta que ellos se quieren independizar de la Iglesia Católica. Pero como hay mucha gente o sea, como dentro de la Iglesia Católica ellos han estudiado textos y literatura y conceptos y entienden mucho de la Biblia, saben precisamente que la Biblia es el arma que los puede destruir a ellos, pero que también pueden utilizarla para dominar a las masas. Entonces, cuando surge el protestantismo, ocurren unas cosas interesantes. Todas las cosas que escribe Lutero, hay por lo menos cuatro en donde dos, pues sí, hay que reconocerle al protestantismo que tiene razón, pero hay otras dos que aventajan a la Iglesia Católica. Entonces, la parte jurídica no la han entendido los protestantes. Por eso han hecho interpretaciones que al final le dan la ventaja a la Iglesia Católica. Por ejemplo, ellos dicen que no se es salvo por obras, sino por gracia, ¿no? Entonces, claro, cuando le llegan a la Iglesia Católica, al Vaticano, con ese argumento, él dice, muy bien, fantástico, ustedes sigan creyendo eso, nosotros les damos vuestra libertad, formen vuestro propio espacio, vuestra cabeza es el, el- el monarca británico, que al final es la unión entre la monarquía británica y diferentes otras monarquías, la Habsburgo, etcétera, etcétera, y las monarquías germánicas, y crean su propia institución cristiana, ¿no? Todo el protestantismo, los anglicanos. Pero hay una cosa interesante, parece como que le dan libre autonomía y en realidad lo que no saben es que desde el punto de vista jurídico y legal la Iglesia Católica ha quedado por encima de ellos. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo antes, si tú no eres un ser adámico en toda regla o estás conectado con la divinidad, cualquiera que sí, entre comillas, lo esté va a estar dominándote a ti. Legalmente va a tener derecho de hacerlo. Y el problema del protestantismo es que creyó que había ganado la Iglesia Católica y en realidad perdió por su doctrina. Porque el concepto que ellos interpretan como salvación, ¿sí? Los lleva a creer que, o sea, a no entender qué significa la salvación. La salvación se supone que es salvarte de las transgresiones o del pecado, o sea, que es violar la ley. De modo que si tú violas la ley de alguien o violas alguna ley o o sea, le haces daño a otra persona o te haces daño a ti mismo, tiene que haber un remedio, tiene que haber una solución, tienes que compensarlo. Pero si tú dices, no, no, no tengo que compensarle nada a nadie porque yo me salvo de mis problemas por gracia, ¿sí? Porque Cristo pagó por mí. Y dice, ¿cuándo pagó qué? No pagó nada. O sea, yo no puedo ir por ahí haciéndole daño a mi prójimo y diciendo,
no pasa nada porque Cristo ya pagó la deuda que yo pueda tener con cualquier otro. Entonces no están entendiendo lo que es pecado y la Iglesia Católica te dice, no, 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 tiene que ser a través de obras, de acciones. Entonces por eso el concepto de mea culpa, ¿no? De decir que si cometen un pecado y pecan, empatan, ¿no? Es que es un chiste a veces bromeando son los católicos. Entonces lo que ellos hacen es hacer, ¿cómo se dice? Indulgencias, ¿no? Penitencias. Entonces, ¿qué hay penitencia? Tú haces algo mal, pues o bien tú pagas con dinero ese daño que has hecho, o bien te flagelas, te haces daño, o haces un peregrinaje, te tiras al suelo. Alguien podría decir, está loco, ¿cómo puede Dios agradarle eso? No, no es que le agrade. Es que si va a haber un karma, pues ya me lo pago yo. Ya me pago yo. Si le he hecho daño a alguien, o pago por eso, pago el daño que he causado, y puede parecer ridículo, pero es que en realidad es una cuestión jurídica, no tiene nada que ver con los dioses, es una cuestión legal. Entonces, ¿qué haces? Ellos sí entendían que si haces un daño, tienes que remediarlo. Por tanto, si tú haces un daño y tú eres el primero que dice, uy, he cometido un daño, perdón, disculpa, lo siento, ¿qué hago para solucionarlo? Vale, muy bien, vamos a ver cómo lo arreglamos, porque tú eres el primero que está poniendo de tu parte para ver cómo se soluciona y arreglarlo. Eso es lo que entendieron los eruditos de la Iglesia Católica. Los protestantes no entendieron de qué se trataba eso. Entonces ellos pensaban que era que simplemente soy pecador, no entiendo lo que significa el pecado ni la salvación y es por gracia. Ah, listo, muy bien. Quiere decir que tú estás violando la ley una y otra vez, estás siendo un humanus, ¿sí? Estás debajo de jurisdicción, o sea, estás debajo del poder y que debes tener un ser adámico y por tanto tú te estás poniendo en la posición de humanos. ¿Por qué? Porque tú estás cometiendo pecado, creyendo que el daño que le estás causando a otro, que se estás causando a sí mismo, se remedia porque supuestamente Cristo murió en la cruz para pagar los daños que tú le haces a otro y que ahora no van a tener una compensación, ¿no? Entonces, ese autoengaño hizo que la Iglesia Católica dijera, ah, sí, muy bien, claro, vale, continúen. Sin saberlo, ellos quedaron debajo de la jurisdicción de la Iglesia Católica. Solamente por esa estúpida doctrina de que son salvos por Cristo. O sea, como para, también es bueno entender que hasta qué grado puede llegar a ser perjudicial una doctrina meramente religiosa, ¿sí? Y por otro lado, la astucia, ¿sí? Que puede suponer una doctrina, una creencia o un dogma, ¿sí? Una doctrina que puede que en realidad para ti no sea importante, pero si sabes que desde el punto de vista legal lo es y la aplicas, pues, pues aprovechas el beneficio de eso, ¿no? Es una cuestión muy interesante que hasta el día de hoy no han entendido los protestantes, por eso ellos están sometidos al Vaticano, aunque no lo sepan. Entonces, lo que estaba diciendo con el artículo 6, que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. ¿Qué es la personalidad jurídica? Entonces, es la identidad ficticia, por eso dice ficción jurídica. Ficción quiere decir que es algo fingido, no es algo real. Entonces, es una identidad que se te crea, ¿sí? Para representarte. O sea, con la que tú te identificas. Entonces, identificarse, de hecho viene la palabra ID, ¿sí? De identidad, es aquello con lo que tú estás conectado, con lo que te vinculas, ¿no? Tú te representas con tal cosa, tú representas o te identificas como hijo de esto, te identificas como humano, me identifico como tal. Entonces, cuando alguien sale diciendo que se identifica como hijo del creador, está por encima de de todas las jerarquías. Pero si alguien sale diciendo que se identifica como, yo qué sé, se identifica como gay, ¿no? Si tú lo buscas desde el punto de vista legal, estas personas, o sea, estos individuos, según las leyes antiguas, habrían sido asesinados porque estaban violando los principios más elementales. Yo no estoy, esto no es una cuestión personal, no, solo estoy explicando desde el punto de vista legal, ¿sí? Que una cosa es que alguien sienta deseo o tenga una relación con X persona del mismo género, por así decir, del mismo, sí, género, a otra muy distinta que lo diga en voz alta o que diga que se quiere casar en un matrimonio gay o que lo presente como algo público y diga yo soy esto. Entonces, cuando hace la declaración y lo hace público, entonces deja a ojos de los demás que está bajo pecado. Por tanto, es un humanus. Quiere decir que no tiene derechos. Es un esclavo. Ahora imagínate todos los demás, el que dice que es lesbiana, que es transvesti, que no sé qué tal, todos los cuales, según la ley antigua, estaban cometiendo transgresión. Y aparte, se están identificando con algo que no es natural porque no existe. O sea, en la naturaleza no existe que tú digas, este león es transexual o yo qué sé, la hiena esta o el búfalo
yo qué sé, triple sexual o lo que sea que se inventen. Como eso no existe, porque simplemente existe el búfalo macho y el búfalo hembra, no hay más cosas y así como se reproducen. Si tú te inventas algo más, está fuera de la naturaleza, por tanto no tiene identidad real. Y si no tiene identidad real, es un monstruo, es una creación artificial, es un golem, sí, es- no sé, es cualquier cosa, pero no ha sido creada por el creador del universo. Por tanto, está debajo de la jerarquía de los derechos, no tiene derechos. Bien, entonces, fíjense qué interesante cómo con estas tonterías se va manipulando la conciencia social para que los propios individuos abdiquen de sus propios derechos, como el ateo. El ateo no puede haber alguien más estúpido que un ateo que dice y niega la divinidad, por tanto, se está negando a sí mismo y su propia identidad. En consecuencia, se está sometiendo al Estado, se está sometiendo a la Iglesia Católica y está renunciando a todos sus derechos como ser divino. Él solo, él solito se está tirando la soga al cuello, mismo se está preparando la soga para tirarse, para ahorcarse. ¿Sí? Todo por su razonamiento, por la pelea esa que tienen irreligiosos contra religiosos o contra aleluya, ¿no? Entonces, gracias a esto, o sea, este concepto de personalidad jurídica se debería entender como una manera en la que tú puedes entrar en sistemas de contratos, ¿no? Para comerciar, para poder utilizar este sistema. Antes no era así, ¿sí? Antes si tú querías hacer tradición, de la palabra transacción, si quieres hacer alguna traditio o inglés trading, sí, que la palabra se ve mucho que se menciona ahora con el tema de las criptomonedas y demás, o de hacer inversiones en Wall Street o ¿cómo se llama? El SP 500 me parece que es, y cosas así. Entonces se ve mucho esa definición. Pero el tradito en realidad era el hábito de hacer intercambio, ¿sí? El asunto es que eso lo metieron en comercio y, perdón, cayó en ley marítima porque casi todo el comercio era a través de barcos y algunos, pues, como la ruta de la seda, alguna ruta eh, importante que había, pues, de mercados. Y todo eso era la libre interacción de los individuos y el cambio que hacían. Pero progresivamente se sometió al concepto de la identidad falsa, ¿sí? O sea, lo que es la persona jurídica o la ficción jurídica o la ficción legal. Entonces, es curioso que te diga, toda persona tiene derecho a que se reconozca su personalidad jurídica. Uno diría, ¿qué me quiere dar a entender con eso? En términos del abogado, es que se reconozca que tú tienes capacidad de ser defendido en un tribunal y que también puedas demandar. Sí, eso es lo que entienden ellos. No obstante, lo que en realidad está significando es que a todo el mundo se le tiene que, es chistoso que te digan, reconocer que no eres un ser adámico, sino que eres una ficción jurídica, o sea, que eres una especie de máscara o un documento, ¿sí? Un papel, ¿sí? Como cuando te dicen identifíquese y sale la persona y muestra el carnet. Uno podría decir, ah, ese es usted. Normalmente te van a decir que si eres usted o te van a llamar así. Y tú dices, no, este es un pedazo de plástico. ¿Cómo voy a ser yo? Sería estúpido si yo dijese que este pedazo de plástico soy yo. Aparte, la imagen que dice, no es usted, pues lógico que no soy yo. Yo estoy aquí. El de la imagen es una copia de mi apariencia. Pero claro, si un policía se va a agarrar un empute, se va a cabrear porque él pensaba que le estás tomando el pelo. Ahora, o sea, y suele pasar también, un juez a lo mejor puede irritarse. Bueno, por eso se recomienda mandar primero un documento y aclarar las cosas para que ellos lo lean con paciencia y saber que más bien tú estás dejando claro que tú sabes por qué estás diciendo las cosas, ¿sí? Entonces, claro, luego te dicen el nombre que está ahí, ¿sí? No, porque es el nombre tuyo. Y dices, no, ¿cómo se llama usted? Pues yo no me llamo. Es como si dijese, Frederick, dime. No, yo no me llamo, a mí me llaman así. A mí me llamo Frederick, yo no me llamo así, ¿sí? Y así son cosas que pueden parecer chistosas, pero en realidad desde el punto de vista legal tienen todo el sentido del mundo. Pero como uno se acostumbra a decir determinadas cosas, dicen, ¿cuál es su número? Sí, de identidad. Entonces, mi número de identidad. Si soy un ser orgánico y biológico, es como decirle a una vaca, ¿cuál es tu código? Tu código de barras. Y ella dirá, ¿cómo voy a tener yo un código de barras si soy una vaca? ¿Sí? Entonces no puede ser mío. Será que yo tengo una ficción jurídica con mi nombre, por así decirlo, y esa tiene un número, y esa se le puso una imagen, hay una firma, y etcétera, etcétera, y está registrado en un lugar. Ok, entonces digamos que la estoy gestionando yo, por así decirlo, pero no soy yo. ¿Bien? Entonces, este tipo de cosas es bueno como también entenderlas, ¿no? Entonces, tiene derecho a que se reconozca su personalidad jurídica. Pues mira, la verdad que esa definición, ese concepto
es muy relativo porque tú no necesitas identificarte como una persona legal para una cuestión jurídica. ¿Por qué? Porque el ser vivo está encima de todas las jurisdicciones. Entonces, si tú tienes un problema, tú vas a un tribunal popular, al tribunal internacional, a un tribunal militar, es el que tú consideres porque estás en erga omnes. O sea, tú eliges en qué jurisdicción operar porque estás encima de todas las jerarquías. Mientras que alguien que está debajo de ciertas jerarquías o sometido a ciertas jerarquías se tiene que someter solo a las mismas. Digamos, un policía que es un agente corporativo, solo, o sea, si lo van a juzgar, pues tienen que juzgarlo en corte militar o incluso lo pueden meter en un problema por cuestión corporativa porque la policía es una empresa que está registrada con número DUNS. La alcaldía también, los jueces, todos los títulos que tienen, todo está registrado como una corporación. Quiere decir que todo es corporativo. Tienes que someterlo al UCC, al Universal Commercial Code o Código Comercial Uniforme, y a través de esos parámetros, ¿no? Que tienen nueve párrafos, ¿sí? Y cada uno con sus subsecciones, ¿no? Entonces, ese es el sistema con el que funcionan. Normalmente la gente no lo sabe, y no lo sabe porque desde hace más o menos, no sé, 150 años por ahí, le pongo, calculo, sí. Se le informó a los jueces en su momento, a lo mejor los jueces de hoy día no lo saben, pero en aquel entonces, más que todo en Estados Unidos, no sé si se les informó después en otras partes, puede que en Inglaterra, no sé, que los países estaban en quiebra, ¿sí? Bueno, progresivamente fueron cayendo en quiebra. En ese entonces era Estados Unidos el primero que estaba en quiebra. Y no podían decirle a la gente que los bancos son los dueños de los países, ¿sí? Y eso ha ido progresando. Al final los bancos son los que verdaderamente tienen el control sobre el país, y los bancos, para que puedan operar, como son ficciones jurídicas porque no es un ser real, entonces tienes que crearles una ficción jurídica y una codificación, una numeración. Y todo eso solo funciona con derecho contractual, con los contratos. Por eso cualquier contrato, como decía Jesús, será como los días de Noé que se casaban y se iban en casamiento. ¿Qué es un casamiento? Contrato matrimonial, contrato de esto. Entonces, contrato de vivienda, contrato de hipoteca, contrato para el vehículo, contrato de no sé qué cosa, contrato para todo. Papeles, cada vez que te da un documento, firme aquí, es un contrato, es vinculativo, te están vinculando. Firmas, das tu poder. ¿Sí? Desde el certificado de nacimiento, el no sé qué, el sí sé cuánto, todos son contratos, matrimonios que haces. Y el problema es que tú estás debajo en esa jerarquía y eres el que tiene el poder, ¿no? El Estado, digamos. Y ese es el asunto con la personalidad jurídica. En realidad hay que saber entender que es algo que te dieron a ti sin realmente tener mucha claridad. Y puedes decir, vale, lo utilizo o me desvinculo del sistema, como yo quiera. Pero si lo utilizo, tengo que saber que yo no soy eso. La personalidad jurídica la estoy gestionando yo, pero no soy yo. ¿Sí? Entonces, que se llame igual que yo, porque ves el documento y dices, mira, se llama igual que me llaman a mí. Y rara vez, porque ni siquiera tu mamá te llama por tu nombre y primer y segundo apellido. Nadie te llama así. Casi se llama un mote, un nick, ¿no? O acordan tu nombre. Entonces, que se llame igual que yo, pues es un idem sonance. O sea, suena igualito, pero no soy yo. ¿Sí? Este es una copia que me pusieron sin que yo o sea, sin que yo diese la aprobación. Y aquí hay un problema que puede hacer que se cree una desvinculación contractual. Y es el hecho de que, aunque el UCC, el Código Comercial Uniforme, dice que en contra de lo que es derecho contractual, que no hace falta que tú conozcas todos los términos del contrato. El asunto es que en el derecho contractual no puede haber una aprobación de un contrato si tú no tienes la edad suficiente. Por ende, si mis papás fueron y firmaron un documento que ellos pensaban que era un acta o certificado de nacimiento, ¿sí? Para mí, quiere decir que están haciendo un registro donde ellos no tienen todo el conocimiento, todos los datos del contrato, no ha habido claridad, quiere decir que eso es fraude, porque no les han informado que en realidad están creando una ficción jurídica. Primero, entonces eso anula el contrato. Segundo, yo no tengo la edad para estar de acuerdo porque nadie me preguntó, nadie me dijo nada. Y yo cuando soy adulto es que me empiezan a los 18 me empiezan a incluir dentro del sistema para que yo les pague cosas porque estoy vinculado por el certificado de nacimiento como persona jurídica. Entonces yo no sé nada de eso. Mis padres no lo sabían. Entonces ya es un segundo punto de que yo no tengo ni siquiera edad para eso. ¿Sí? Tercero, me vinculan a mí mis padres, pero yo no estoy vinculado. ¿Por qué? Porque ni puse huella dactilar, ni puse firma, yo no puse nada. Entonces lo hicieron sin mi aprobación cuando yo no tenía capacidad de poder tomar criterio. Entonces todos estos son puntos también a tener en consideración. Que lógico, como digo, no es astuto, o sea, no es sabio tratar de explicárselos a un juez en un tribunal. Por eso lo mejor es evitar llegar al tribunal, ¿sí? Y contestar escrito
porque cuando escribes te da tiempo de poner todos los puntos y que lo puedan leer, para que después no se sorprenda si estás hablando con él y dice, no, no, ¿es usted tal? No, yo no soy. ¿Cómo que no es usted? Porque te puedes encontrar con eso. Y aparte, hacer las cosas como digo, que lo digo muchas veces, en directo, supone que estás nervioso, porque te sientes amenazado, ¿no? Tiene el corazón así, y tratas de concentrarte para decir todo. Pero no tienes un guión o una nota, no sabes lo que te van a decir, te toca improvisar. Pero si lo puedes redactar con tiempo, ellos ya están avisados, tú pudiste desarrollar todo lo que querías desarrollar, y ya después si te citan e insisten en citar, pues ya es otra historia, ¿no? Entonces, bueno, entender ese punto también con el tema de la personalidad jurídica. O sea, la personalidad jurídica es esa, la capacidad de poder interactuar en cuestiones jurídicas, que normalmente te dicen que lo hagas a través de un abogado, ¿no? Es otra cosa. Tú quieres ir solo y te dicen, no, usted tiene derecho a un abogado. Ah, tengo derecho, ok. Pues bueno, pues renuncia a ese derecho, voy yo en persona. No, 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 no puede hacerlo. Entonces, ¿es un derecho o es una obligación? Entonces, como que no tiene sentido. Pero ¿por qué no te dejan? Porque tú tienes que demostrar que estás en entredicho, en interdictum. Entonces, el interdictum quiere decir que tú eres una persona inepta e incapaz de defenderte por ti mismo y tiene que ir otro como si tú fueses un niño pequeño. Entonces, claro, es otra cosa también compleja de manejar, que a lo mejor tú puedes decirle al abogado, mira, sabes que no vayas en calidad de abogado, ven en calidad de testigo. Tú mismo. Usted se presenta aquí porque una citación. No, 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 yo vengo aquí como testigo. Porque, ¿cómo que testigo? En las definiciones de ellos, el que vayas como testigo no es vinculante, o sea, no eres culpable, no están sobre ti, el abogado no te representa, entonces, ¿cómo que testigo? Ah, soy testigo de una situación que puede que me implique a mí, pero soy testigo. Pero bueno, eso para mí es todo ¿cómo se dice? Una experiencia interesante, ¿no? Todo este asunto de las cuestiones jurídicas. El artículo 7 dice, todos son iguales ante la ley, todos. Ojo, es bueno que uno sepa jugar con lo que está escrito. Dice, mira, ahí escribieron, porque alguien podría decir, que digamos que alguien o que quiera fastidiarte, ¿no? Y que conozca bien cada punto. Me diga, no, usted se agarra a la Declaración Universal de Derechos Humanos para ir al derecho internacional, que es el que se basa el UCC, ¿no? El Universal Commercial Code, en un tribunal, porque el juez, aunque no lo quiera reconocer, él está bajo UCC, él no está bajo la Constitución, ni el derecho constitucionario, ni el derecho positivo, no, porque el país está en quiebra. ¿Sí? Ellos son agentes corporativos, todos son contratos vinculantes, todo es comercio, porque si no, no podrían hablar de dinero, si no, no te harían firmar un contrato. Entonces, como es derecho, como digo, comercial, bajo el almirantazgo, que le llaman derecho estatutario, es bueno que uno entienda que a veces te puede decir, usted usa la Declaración Universal de Derechos Humanos, sí, pero según el Black's Law, aunque no lo vas a ver, pero según el Black's Law, humano es una persona que no tiene derechos, entonces usted está tomando un documento para defenderse diciendo que usted es un humanus, o sea, usted es un monstruo, un ser pecador, está debajo de la categoría de hijo de Adán. Pero puedes decir, lo que pasa es que cuando se hizo ese documento, aquí en el artículo 7 dice, todos son iguales ante la ley. ¿A quién incluye todos? Todos los animales, todos los gatos, todos los árboles, ¿a quién se está refiriendo? Entonces dice, no, se está refiriendo al adámico, porque ¿a quién más se va a estar refiriendo? Porque aquí no dice todos los hombres o todos los humanos, aquí dice todos, no me está especificando todos, quién es el sujeto. Entonces yo diría, yo, ¿sí? Un adámico, y todos somos iguales ante la ley y tenemos sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. ¿Sí? Ya lógico que esto es aplicable en muchos países, pero no en todos. Después está el artículo 8. Ahora sí dice persona. Fíjate, una vez se dice humano, otra vez se dice persona. Cuando dice persona se está refiriendo a la corporación, o sea, la ficción jurídica que tú utilizas. No eres tú. Sí, importante entender, no es persona. Que sí, que en hebreo, o sea, el término muy posiblemente venga del hebreo perazón, que es campesino, pero salvo que tú lo expliques en una literatura, se lo explicas al juez, no, cuando digo persona me estoy refiriendo al pegazón, no me estoy refiriendo a la persona griega o la ficción jurídica. El 8 dice entonces, toda persona, o sea, que puede interactuar dentro del sistema comercial y de contrato, tiene derecho a un recurso efectivo, o sea, un proceso jurídico, por así decirlo, que considere, ante los tribunales nacionales competentes que
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley, ¿vale? Entonces ahí, bueno, esta es buena, esta es muy buena. Lo que pasa es que aquí dice persona. Uno puede ir como ser adámico, no necesitas identificarte como persona. Pero en general, desde mi punto de vista, se ve bien porque dice que puedes usar la Constitución. Así que claro, si la Constitución es de un país que es corporación, entonces en realidad la Constitución es corporativa, no es para seres vivos. Pero bueno, todo depende de cómo uno juegue sus cartas. Pero dice ante la ley. Ante la ley. ¿Cuál ley? Entonces, como dice ley, yo puedo ir directamente a la jerarquía de fuentes de la ley, ¿sí? A la jerarquía de ley y decir, pues la ley más grande es la Biblia. Y listo, me agarro de la Biblia y digo, bueno, según la Biblia esto, según la Biblia aquello, que es una de las mejores estrategias que puede utilizar uno, porque si dice ley natural, sí, está bien, es de la conciencia, el juez lo tiene que entender, pero cuando es escrito, es mucho más fácil para gestiones. Entonces, escrito tienes la ley de Moisés. El artículo 9 dice, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Curioso, desterrado. ¿A quién destierran hoy día? Ya quisiera más de uno ser desterrado. Porque claro, si todos los países están controlados y sus fronteras, yo te destierro de mi país y a dónde vas a ir a parar, ¿a otro país? El otro país te dirá, aquí no puedes entrar, al final me quedo en la frontera. Desterrar a lo mejor era antes, hoy día, pues hay que ver en qué sitios podría ser desterrado. Pero eso era una pena capital en la antigüedad, era lo peor que te podían hacer. Entonces nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni arrestado. ¿Qué es arbitrariamente? Que simplemente porque lo dicen, sí, ya, pero no hay un proceso judicial, lo que se llama el debido proceso, ¿sí? Para que haya o sea, que se hagan las cosas correctamente, ¿no? Para decir, por esta razón, en efecto, es detenido, es preso o es desterrado. Pero no puede simplemente así porque se le cruzó a un juez y simplemente lo hace, ¿no? Artículo 10 dice, toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Y esto también es interesante porque dice tribunal independiente e imparcial. ¿Sí? Quiere decir que si no te aventaja tal tribunal al que vas a ir, dice, no, 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 según esta declaración universal, yo puedo elegir el tribunal, entonces yo elijo otra jurisdicción que a mí me convenga o me interese y que pueda ser imparcial porque a lo mejor un partido político en concreto me quiere meter en problemas porque yo soy de la oposición. Entonces, no, 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 que me juzguen otros porque ustedes van a querer meterme a mí en problemas, ¿sí? Entonces, o que lo haga un tribunal internacional, ¿sí? De hecho, puedes elegir también un tribunal popular, que es el mejor tribunal que hay, que es la propia gente. La propia gente organiza aleatoriamente un tribunal, es decir, no hay un juez, sino un jurado. Y el jurado, como saben, o sea, una cosa es un juez que tiene el título y un jurado son las personas que van eligiendo tú, aleatoriamente. ¿Sí? Y es mucho más objetivo. Hace el trabajo de jurado, una vez se disuelve, se acaba el caso, continúan con su vida cotidiana. Y si se vuelve a hacer otro caso, no lo llaman como si tuviese un título, puede ser nuevamente una cosa aleatoria. Entonces eso también evita que haya intereses creados, ¿no? Y esa es también una buena opción. Y uno mismo puede, en un caso que veas que hay injusticia o cosas con las que no estás de acuerdo, tú te puedes anticipar. Hablas con ciertas personas, buscas dónde y cómo, y mandas a que se establezca un tribunal popular para algo personal tuyo, ¿sí? Y el tribunal popular, una vez haga la debida acción y tenga una sentencia, pueden coger el documento, ir a la policía y decir, mira, esto según un tribunal popular. Tiene mayor aplicabilidad que muchos de los otros tribunales que son corporativos. El tribunal popular no es corporativo, es del pueblo. Sí es, ¿cómo se dice? Natural, por así decirlo, diría yo. A ver, Andri por aquí pregunta, ¿se habla de que ya no hay esclavitud en la actualidad, pero el sistema laboral de la actualidad es otra forma de esclavizar a las personas para beneficio del sistema? Sí, claro.
Claro. Como decía la otra vez, que es chistoso que te dice, tienes derecho al trabajo. Sí, o sea, tengo derecho a que me torturen, porque eso es lo que significa trabajo. Tripaliaren, ¿sí? Es torturarme, o sea, tengo derecho a que me torturen. Pues gracias, ¿no? En vez de decir, toda persona tiene derecho a prosperar. Ni de broma te ponen eso. Eso no te lo van a poner. Si tú observas el sistema, está hecho precisamente para que no prosperes. ¿Sí? Si vas a viajar, hasta X cantidad de dinero. En la cuenta, hasta cierto punto, después tienes que dar explicaciones. Si vas a cobrar, dar explicaciones. De aquí, retenciones. Y al final, si vas analizando, dices, pero espera un segundo, no puedo tener tanto en la cuenta. O sea, en realidad es un esclavo al que le controlan su capacidad de crecimiento monetario. Eso quiere decir que aquí hay un problema serio. ¿Sí? Pero no están permitiendo a la gente prosperar, ni crecer, ni enriquecerse, ni extenderse, ¿sí? No, todo como un esclavo, en efecto. A ver, dice Andri, entonces mi vida ha sido una ficción. No es que no es que tu vida haya sido una ficción, sino que dentro de estos términos de lo que estamos hablando, sí es cierto que se ha llevado a cabo un engaño, como para variar, ¿no? Sí, como para no variar, porque cuántos engaños no vivimos. Pero ese es otro de tantos engaños en la sociedad en la que vivimos y pues sí, se ha creado este engaño con la cuestión de la ficción jurídica. A ver, ¿qué otro punto tenemos? Toda persona, artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. Eso se llama presunción de inocencia. Okay. Y no solamente en casos de delito, en cualquier otra cosa, lo, lo que prima es la presunción de inocencia. Es decir, tienes que dar por sentado que soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Hay lugares donde no. Por ejemplo, en Brasil, primero se presume la culpabilidad hasta que tú demuestres que eres inocente. Totalmente absurdo, pero hay sitios que es así. Bueno, dice, presumo su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. El punto 2 del artículo 11 dice, nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se le impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Claro, es decir, a partir de ahora sale una ley, y según esa ley, entonces lo que ocurrió en el pasado es delito. Entonces tienes que pagar por ello. Es decir, espera, si a partir de ahora se aplica la ley, es de aquí en adelante. Porque si imagínate, se aplica una ley y ahora me viene a afectar cuando cuando en ese entonces eso no era ilegal o eso no era considerado delito, ¿no? El artículo 12 dice, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, la familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Bien, eso es uno que me gusta a mí mucho para ciertos asuntos. Entonces, injerencias arbitrarias, sí, que se estén metiendo en tu vida, estarte molestando o sea, por ejemplo, en la vida privada. Y esto, por ejemplo, se puede aplicar a los paparazzis, que no respetan la privacidad de la gente. Sí, la familia, el domicilio, su correspondencia. Y eso que aquí no puso el teléfono porque no existía en aquel entonces el teléfono móvil. Pero a veces pasa que te están llamando, ¿sí? Para ofrecerte publicidad o para preguntarte esto, para hacerte lo que sea. Y tú, o sea, yo lo que suelo preguntar, bueno, a veces simplemente cuelgo. Pero a veces le pregunto quién te dio mi número de teléfono. Porque entonces, mejor que ni le convenga contestar, porque tendría que aceptar que se ha hecho una ilegalidad. ¿Cómo puedes tener mi número de teléfono si es una violación a la privacidad? Y hay una ley de protección de datos, ¿no? Pero sí, o sea, estarte molestando en el domicilio. Esto, por ejemplo, que molesta los testigos de Jehová a la gente. Pero todo va a depender de si se trata de una injerencia arbitraria. O sea, simplemente es algo que no te están acosando, no te están molestando, ¿no? Te llega un correo y te mandan una publicidad o una propuesta de contrato, que es lo que hace el Estado. Vale. Otra cosa cuando te están molestando y molestando y molestando, entonces ahí sí ya la cosa cambia, ¿sí? O cuando vienen a invadirte o a acosarte, ahí ya puedes utilizar este artículo. El artículo 13, por ejemplo, dice toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Esto, por ejemplo, yo
lo consideraba y lo comentaba durante la pandemia, ¿sí? O durante la cuarentena, que no dejaban a la gente salir de sus casas, ¿no? Estaban violando el derecho internacional. La sección 2 dice: toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Hay una cosa interesante aquí del párrafo anterior, que dice elegir su residencia en el territorio de un estado. Es curioso porque eso no se aplica en realidad. Porque dice: si toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado, ¿cómo puede ser que yo diga, pues mira, me apetece irme a Japón? Pero llegas allá y te dicen: no, para estar aquí necesitas tener una residencia, necesitas una visa para entrar, para trabajar necesitas un permiso. Y tú dices: espera un segundo, pues si la declaración está diciendo que yo puedo libremente hacerlo por ustedes, ¿por qué me están poniendo a mí problemas? Me piden un pasaporte para cruzar la frontera, me piden un visado, me piden ¿cómo es? Un permiso de residencia, me piden un permiso para poder trabajar. Pero si aquí, o sea, lo que tú me estás diciendo que es una cuestión estatutaria o administrativa, está entrando directamente en conflicto con una ley de mayor jerarquía que me está diciendo que yo no debería ser molestado si elijo estar dentro de un estado y elegir ahí mi residencia. Entonces aquí es donde encontramos que hay conflictos entre las leyes estatales, ¿sí? Y el derecho internacional, ¿sí? Que ellos mismos se contradicen, porque me está diciendo que puedo vivir en cualquier sitio, pero luego no me dejas. Entonces, a ver, no tiene sentido. Es una de las cuestiones más contradictorias, que esta declaración te está diciendo una cosa y después los países te dicen otra. Lógico, lo que te está diciendo el país tiene menos peso que esto, pero ahí es donde encuentra uno las cosas absurdas, ¿no? El artículo 14 dice: en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. En cualquier país. Bueno, vamos a ver si es aplicable, pero sí, que yo sepa, hay gente, creo que fue Assange, que estuvo en Ecuador o algo así. Después también este chico de la NSA se fue para Rusia. Creo que Assange, no sé si él también estuvo en Rusia, pero le ha pasado a algunas personas que han buscado refugio. Uno de los países que han elegido muchas veces ha sido Rusia, ¿sí? Porque él no extradita con otros países. Él no tiene derecho a extradición, que yo sepa, ¿sí? Artículo 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Bueno, ¿qué significa una nacionalidad? Porque aquí antes, por ejemplo, me estaba diciendo, elige la residencia, ¿cuál era que me estaba diciendo aquí? Por ejemplo, que dice que cualquiera puede elegir su residencia en el territorio de un estado. ¿Y por qué? Y si no es en un estado, a lo mejor yo me quiero ir a vivir al Amazonas o, bueno, no sé, en un sitio dentro del territorio de un estado. ¿Y en qué otro sitio iba a estar? ¿En mar abierto? O sea, ¿cuáles son las partes del mundo que no están bajo control de un estado? ¿Sí? O sea, ahora, si me quiero ir, me tendría que ir a la luna. Aquí dice: a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni derecho a cambiar de nacionalidad. ¿Qué es nacionalidad? Y esto es otro punto también complejo. Cuando definimos el hecho de nacionalidad, es de nación, de nacido, ¿no? Ese nace ahí. Y eso te crea una vinculación. Y bueno, a mí me gusta mucho, por ejemplo, las cartas de Pablo, porque él habla bastante sobre el concepto de que tenemos una nacionalidad en los cielos. Y todo eso suena como muy religioso, pero cuando uno analiza que él está hablando en un sentido que es aplicable jurídicamente, porque todas las cosas que se están hablando en esa literatura bíblica son de aplicabilidad jurídica, te da a entender de que cuando tú aceptas el poder de un Estado, una nación o patria, himno, bandera y todas esas cosas, estás aceptando su Dios, ¿sí? Que es su sistema judicial, sus estatutos, o sea, sus estatuas o sus dioses, ¿no? Sus ídolos. Y tienes que someterte a ellos. Pero si tú dices: no, yo vivo en el planeta Tierra, no relaciono esto con una corporación, la cosa es diferente, ¿no? El artículo 16, bueno, vamos por la mitad, ¿no? Creo que vamos concluyendo por hoy esto, para continuar después porque son 30, sí, quedamos por la mitad, pero solamente voy a ver el 16 así como por encimita. Hombres y mujeres
a partir de la edad nubil tienen derecho sin restricción alguna por motivo de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutar de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. ¿Y qué pasa con los que se identifican como gato, perro, que le gusta este y el otro y tal? Vaya, vaya conflicto. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado. Esto a los LGTB les tiene que resultar una patada en el vientre. A ver, dice, entonces, a ver, André, aunque diga que tengo derecho a la privacidad, realmente no la hay, porque nos espían con tecnologías. Extraoficialmente, sí, dicen que el asistente Alexa puede ver lo que haces con ecolocación, que hacen las señales de Wi-Fi, generando una imagen, los movimientos que hacemos. Sí, sí, eso lo hace este y de hecho se puede hacer con el propio teléfono, lo hace. Porque todo objeto que emita Wi-Fi, o Wi-Fi como dicen en España, Wi-Fi, que emita Wi-Fi, está generando una señal, ¿sí? No sé hasta qué distancia, ¿sí? Supongo que un teléfono tiene mucha mayor capacidad que, por ejemplo, el router de una casa. Así que, ¿quién estaría, o sea, cuántas personas haría falta para estar gestionando todo eso? No es tan simple. Pero por poder se puede hacer. O sea, si tú dices, no, fulanito que tiene tal número de teléfono, el IP de tal equipo, entonces, claro, lo conectan, ¿sí? Se meten en ese sistema y emitirían esto para saber qué se está haciendo. O sea, la tecnología existe y se ha usado. El asunto es que no quiere decir que todo el tiempo estén grabando todo de todas las cosas y guardando bases de datos porque haría falta un equipo enorme para asimilación de todos esos datos, una gestión, una virtualización de todo ello, aparte, como digo, el almacenaje y la violación flagrante de las leyes, aparte la capacidad de poder haber una tecnología de simultáneamente llevar a cabo todo eso. Es un poco complejo. Pero sí se puede hacer puntualmente, ¿sí? En casos específicos se podría hacer, como lo que Israel hizo hace poco, ¿sí? Con Hezbollah, que es rastrear todos los Vipers, todos los busca de todos los presuntos líderes de Hamas, saber dónde estaban y a distancia sobrecargar la batería de litio y explotan, ¿no? Tú puedes explotar el teléfono cualquier persona a distancia precisamente porque el litio tiene ese problema, ¿no? Si tú lo sobrecargas o lo sobrecalientas, lo haces explotar, ¿no? Bueno, bien, sí, yo creo que con eso vamos concluyendo. Bueno, aquí tienes una última pregunta. Entonces, ¿puedo usar ese punto de los derechos humanos donde dice que tengo derecho a un lugar donde vivir a mi favor? Claro. Claro, claro, se puede hacer. Y es que como digo, es que es totalmente contradictorio que te está diciendo una cosa aquí y después los estados te dicen otra. A ver, ¿sí? Pero bueno, eso es cuestión de intereses y eso es otro tema. Porque claro, también es cierto que si no se controlase esto, estaría gente saturando ciertos países y abandonando otros. Y eso pues le preocupa a determinadas naciones, especialmente digamos Estados Unidos. Mucha gente quiere emigrar allá y eso sería un desorden, ¿no? Entonces creo, también tratan de controlar esto. De modo que sí, una cosa de lo que dice aquí y allá, ellos buscarán por dónde dar la vuelta para que no sea tan simple, ¿no? Y bien, bueno, ya con eso concluimos por hoy. Ya continuamos la segunda parte a partir del 16 al 30, si no está tiempo de terminarlo.